tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Así como oraba Renato, quiero pedirle al Padre que esta prédica, este compartir, estas palabras, eh, provoquen el efecto que el Papito, nuestro Padre, quiere que podamos experimentar. Y, y que no sean mis palabras, sino que sean las de Él. ¿Mm? Así que oramos para que eso suceda en esta hora y nos dé la sensibilidad, la capacidad de poder expresarnos bien, de poder estar claros en lo que nuestro Padre quiere compartir en esta mañana. Así que agradecemos. Bueno, como veníamos estudiando el libro de la primera epístola de Juan, hacer un pequeño resumen en general de todo lo que hemos podido compartir durante este tiempo. Y principalmente reconocer que Juan es autor de 5 libros, dentro de los cuales está Primera de Juan, ¿ya? Dentro de los libros que están, libros importantes como el Evangelio de Juan, que es un poco la base de las epístolas, porque en cierta forma todo lo que nosotros recogemos de información es un lenguaje que usa Juan. En cierta forma no podemos entender Primera de Juan si no entendemos y leemos el libro del Evangelio de Juan. Así que eso es muy importante porque Juan utiliza elementos, términos que se repiten y vale la pena estar claros respecto a eso. ¿Ya? Segundo punto es que Juan tuvo una tremenda revelación en el libro de Apocalipsis. No estamos estudiando Apocalipsis, pero también les quiero decir que Juan eh, tuvo una tremenda revelación y es muy probable que este libro de Primera de Juan, que es un sermón básicamente, es una carta, pero fue una carta enviada a toda la iglesia de ese tiempo. Fue escrito esto por ahí por los años 80, 90 después de Cristo, ¿ya? Importante decirles que es muy probable que el libro Apocalipsis fue escrito al final, por lo tanto hay cosas que Juan menciona en este libro, en Primera de Juan, que finalmente Juan recibe como revelación y después cuando estemos leyendo y escudriñando las escrituras, nos vamos a dar cuenta que eh, tiene relación con lo que estoy diciendo en este minuto. Así que entretenido el libro, dentro de los cuales ya hemos descubierto ciertas enseñanzas y básicamente importante, estos son elementos importantes que en cierta forma Juan nos da a conocer. Una de las cuales es que términos importantes, por ejemplo, como Dios es luz, ¿ya? Ese término se utiliza mucho y es un concepto que Juan lo entrega y es un concepto revelado en este libro, ¿ya? Dios es luz. También el concepto de que Dios es amor es mucho más que un concepto, pero es una idea que Juan siempre la repite, ¿ya? Y la muestra en todo su esplendor. Dios es amor, ¿ya? Y ahora, terminando un poco el libro, digamos, el capítulo que nos expuso Renato la semana pasada, eh, seguimos con el capítulo 3, ¿ya? No sé si podemos pasar la primera lámina.
La primera lámina quiero mostrarle un poco, la anterior que es el título, quiero hablarle un poco del título, el don de ser hijos de Dios, ¿ya? Eh, quiero explicar un poco esto, por qué el título? Porque finalmente el ser hijos de Dios es un don, es un regalo, es un obsequio tremendo. Eh, cuando uno establece y estudia lo que es un don, lo que es un, por ejemplo, lo que es un fruto, lo que es un don, se da cuenta que el don es un regalo. El fruto es producto de los años de conocimiento, de puesta en práctica, de equivocarse y mejorar, y finalmente eso da un fruto. Es como un árbol de manzanas que después de un periodo de tiempo, ese árbol va a dar un fruto, que son las manzanas. Eh, eso es un, eso es un fruto. Y lo que es un don, lo podemos graficar como un árbol de Pascua, un árbol de Navidad, donde uno va y pone los regalos, ya un día antes o el mismo día los pone y al día en la noche va y el que recibe el regalo lo retira como un regalo. Ese árbol en general no hizo ningún esfuerzo, no tuvo un tiempo de preparar el fruto, sino que fue un regalo, fue un don. De esa forma, quiero graficar este título y lo que vamos a conversar en este tiempo. Básicamente, que Dios, nuestro Padre, Jesús, nos dio un don de ser hijos de Dios, ¿ya? Y lo podemos graficar en el segundo punto, en la segunda lámina, y quiero me imagino que todos están leyendo en este minuto, y leámoslo juntos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Ya? Esta es, esta es una revelación tremenda. Si ustedes ven lo que nos anuncia Juan, es un canto, es un grito de alegría, es algo extraordinario, porque en cierta forma pone un énfasis y le dice a los lectores, a nosotros hoy día, mirad, ¿ah? Pongan atención, vean esto, lo que está aconteciendo. Vean cuál amor, ya, tan grande, tan maravilloso, nos ha dado el Padre, ¿ya? Eh, si uno ve Juan 3:16, ¿ya? Juan 3:16, creo que un poco más abajo está José. No, un poquito más abajo creo que lo tengo como Juan 3:16, ¿ya? Ahí, por ahí está introducido, ahí, creo que fue el anterior, ¿no? Eh, Juan 3:16 dice básicamente, no puedo mover esto, espera un poquitito, déjenme leerlo mejor. Me dan un segundito, no se impaciente, ¿ya? Se recuerda en el texto, bueno, ahí está un poquitito, dice, Juan 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ya? Porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese, ese es el texto que comúnmente, yo diría que ese es uno de los textos más conocidos en el mundo evangélico, ¿ya? Recuerdo cuando niño eh, que lo escuchaba constantemente porque dentro del pasaje donde vivía, justo frente a mi casa, se estacionaba un grupo de hermanos evangélicos con sus banjos y cantaban y predicaban era un punto de predicación
tenían dos dentro del pasaje, pero ese era uno que siempre se ponía, ¿ya? Y el texto que siempre repetían era Juan 3:16. Ahora, quedó grabado en mi corazón y en mi mente hasta el día de hoy porque yo creo que era el versículo de la Biblia que más había escuchado y más escuchado durante años, ¿ya? Pero fíjense que aun cuando era tan potente, es tan potente ese versículo, que no lograba, o sea, logró finalmente cautivar mi corazón porque, si bien es cierto, más de alguna vez lo dije y lo repetí sin sentido, hoy día tiene un sentido tremendo y es producto de esto mismo. Si José me puedes tirar el primer versículo que estábamos leyendo, sería extraordinario. Y quiero que podamos hacer el, el, el paralelo con este versículo. Ese amor que Dios nos dio, que nos ama, con el amor que nos ama de haber dado a su Hijo, no era solamente eso, ¿ya? No era solamente ese amor graficado en el sacrificio de Cristo, no tan solo fue habernos comprado a precio de sangre, habernos redimido, habernos cambiado el estatus, nuestra posición, sino que finalmente se traduce en esto, se traduce que ese amor tan maravilloso que el Padre nos dio, se refleja en esto, en el hecho de que somos hoy llamados hijos de Dios. No sé si eh, nos, si nos conmueve a todos, si esta declaración del mismo Padre, del Espíritu Santo, hace este grito, da este grito de alegría y de atención a todos y nos dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿ya? Tan importante, tan maravilloso, porque el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿ya? Pasemos a la siguiente lámina. Puesto que somos hijos de Dios, seremos como Él en la madurez de nuestra vida cuando Él se manifieste. Esto es producto del conocimiento. Cuando siempre hablamos en este estudio que llevamos de 4 o 5 semanas, de que el proceso de nuestra vida, o sea, nuestra vida es un proceso. Partimos, y el mismo Juan lo dice en versículos anteriores, de que él le habla a los niños, a los hijitos, le habla a los jóvenes, le habla a los ancianos, eh, y nos da a entender cómo es el proceso de maduración nuestra. Tenemos que ir creciendo. Los que hoy día recién están entrando en un tiempo de poder conocer a Cristo, de poder conocer su reino, de que el Espíritu Santo se revele a sus vidas, eh, empezamos en un proceso hasta llegar al día de hoy, ¿ya? Pero esto es el proceso de maduración, de madurez de nuestra vida, ¿ya? Hasta que Él se manifieste nuevamente, ¿ya? En cierta forma, porque nuevamente se va a manifestar como nuestro Rey, va a venir, hay una segunda venida de Cristo, ¿ya? Ser como Él es, lo que hacemos, lo que hemos de ser, ¿ya? Lo que hemos de ser como Cristo, ¿ya? Ese es nuestro foco. Esto no se ha manifestado todavía. Esto indica que los hijos de Dios tienen un gran futuro con una bendición más espléndida. Todavía esto es un ánimo, esto es algo que tenemos que eh,
reconocer, reconocer hoy día, estamos en un proceso, todavía nos queda lo mejor, todavía nos queda lo mejor. Quizás podemos estar pasándola con algún problema, alguna situación, pero todavía nos espera lo mejor, porque nuestra esperanza no está puesta en las cosas de este mundo, sino que en la vida venidera, en el futuro, cuando estemos con Cristo, ¿ya? Porque en eso creemos. Entonces, lo que Juan viene a demostrarnos con este mensaje tan maravilloso es que Él no solo nos salvó, no solo nos rescató, sino que nos dio una, una, un estatus de hijo, ¿ya? Nos adoptó nuestro Padre Celestial como hijos, ¿ya? Entonces eso es lo maravilloso de esto, eso es lo glorioso de esto, eso es lo que hoy día debe llenar nuestro corazón, ¿ya? Dice, no solamente tendremos la naturaleza divina, sino también la semejanza divina. Eso es cuando estemos en su presencia, cuando seamos, nuestro cuerpo sea glorificado, porque en el fondo tenemos que, vamos a llegar a la perfección a través de Cristo, ¿ya? Participar de la naturaleza divina es ya una gran bendición y disfrute, pero por ser como Dios, poseyendo su semejanza, será una bendición y un deleite aún más grande. Pásame la otra lámina, por favor. Muchas gracias. Dice, este versículo, estamos todavía hablando del primer versículo, de lo que estábamos, lo vuelvo a recordar, ¿ya? Este versículo se abre de una forma excepcional con un júbilo extraordinario, manifiesta con toda su fuerza y autoridad, mirad, pongan suma atención, lo repito nuevamente, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esta declaración no puede haberla hecho nadie más que Dios. Juan 3, 16, lo que yo le acababa de decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, no, y esto no fue solo, no solo nos amó, ¿ya? Sino que fue mucho más allá, ¿ya? Pásame la otra lámina, por favor. Lo que ha hecho este amor es algo inmenso. Eh, Nos sacó rescatándonos de una vida sin esperanza, de muerte, para trasladarlo a un reino de luz y una vida a vida eterna. Pero esto no era todo, había algo más, que seríamos adoptados como hijos, porque el mundo no nos conoce tal como no lo conoció a él. Ese término abajo es producto de lo que nos habla Juan, nos dice, en general no nos preocupemos porque el mundo no conoció a Jesús, no lo reconoció, ¿ya? Eh, y en nuestra transformación tampoco el mundo nos va a reconocer, ¿ya? Vamos a tener dificultades siempre con el mundo. Hoy día nosotros estamos en una congregación y nos reconocemos cada uno de nosotros, pero en general el mundo no nos reconoce. No nos va a, a, a decir, oye, ahí viene, no sé, José, el Hijo de Dios. No nos van a decir eso, no nos van a decir, oye, ahí viene César, el Hijo de Dios. Eh, es porque estamos en un proceso y el mundo tiene que reconocer y tiene que haber una revelación hacia ellos también, producto de lo que el Señor está haciendo en este tiempo, ¿ya? Porque hay muchos que están en el mundo que tienen que recibir la luz de Cristo. Pásame la otra lámina, por favor, José.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿ya? Pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él como, porque le veremos tal como Él es, ¿ya? Eh, en este versículo, si me pasáis la otra lámina, José, Juan nos habla diciendo que somos hijos de Dios, pero que aún no se ha de, perdón, pero aún no se ha dado a conocer lo que seremos. Pero cuando se manifieste seremos semejantes a Jesús. Eso tiene relación con lo siguiente, tiene relación con que nuestra vida tiene que ir desarrollándose, ¿ya? Y el concepto de hijo de Dios es un concepto que lo vamos a experimentar plenamente en su segunda venida, ¿ya? Es un proceso que tenemos que alcanzar, ¿ya? Por eso que habla acá, y seguramente más de alguno de ustedes ha leído que la naturaleza espera la manifestación de los hijos de Dios, ¿ya? Hay varios versículos que la palabra nos habla de ese concepto, y aquí, en cierta forma, también lo da a conocer, ¿ya? ¿Cuándo, cuándo, cuándo se va a manifestar? ¿Cuándo nos vamos a manifestar? Estamos en un proceso de manifestación interna, cada uno de nosotros, eh, desarrollando esto. Y más adelante, Juan lo dice, lo menciona, lo habla, ¿ya? ¿Cómo es el proceso? ¿Ya? Hasta llegar a la segunda venida de Cristo, porque finalmente eso nos va a llevar a llegar al punto máximo de nuestra transformación. Seremos transformados, ¿ya? Como Cristo es hoy día. Porque si eh, en cierta forma todavía Juan aquí en estos versículos no tenía la experiencia de haber visto a Cristo glorificado en el Apocalipsis, ¿ya? Eso es lo que les decía yo adelante y les comentaba, como eh, tengo toda la impresión y casi certeza de que este libro lo escribió antes de Apocalipsis, ¿ya? Y hay términos que quedan por desarrollar, pero que finalmente en Apocalipsis están, ¿ya? Pasemos al siguiente, por favor, la siguiente lámina. Bueno, ¿a qué se refiere Dios con la frase anterior? Representa a Cristo quien se manifiesta, se manifestará, ¿ya? Eso es lo que en cierta forma dice el texto, ¿ya? Esto no solo indica que Cristo es Dios, sino que también hace alusión a la Trinidad Divina cuando Cristo se manifieste. El Dios Trino se manifestará cuando le veamos a Él, veremos al Dios Trino, ¿ya? Representado ya en gloria. Y cuando seamos como Él, seremos como el Dios Trino, el cual eh, nos, har- nos hará como Él, ¿ya? Porque finalmente vamos a llegar a la presencia de Dios, vamos a pasar por todo el proceso que Juan indica en Apocalipsis, pero nuestros cuerpos van a ser transformados también, ¿ya? Eh, es maravilloso entender que estamos en medio de un proceso. Entonces, tenemos que vivir muchas situaciones en nuestra vida, pero tenemos que tener certeza de que estamos metidos en un proceso y que Dios no nos abandona, está con nosotros, está siempre animándonos a seguir y proseguir adelante, que Él siempre está a través de su Espíritu Santo ayudándonos. ¿Puedes pasar en la otra lámina, por favor, José?
Primera de Juan 3:3, estamos en el tercer versículo, ¿ya? Y todo aquel que tiene esta esperanza, estamos hablando de la esperanza, un segundito, que hay un celular, ya. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro, ¿ya? Fíjense lo que Juan nos expresa aquí. Principalmente nos dice que todos los que tenemos la esperanza de llegar y de vivir este proceso, ¿ya? En Cristo, tenemos la esperanza en Él, eh, se purifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ir purificándonos. ¿Cómo lo hacemos? Pidiendo perdón, orando, buscando la presencia de Dios. Dios nos da la posibilidad de hacerlo a diario. Si ustedes comparan esto con la fórmula y la forma que tenían los judíos, era que ellos finalmente, después de un año, iban, hacían sacrificios, ¿ya? Y pedían perdón por sus pecados. Ya, aquí esto no corre, sino que Él nos da la posibilidad de purificarnos a sí mismo todos los días, en cada momento, reconociendo nuestras faltas y buscando purificarnos, limpiarnos, ¿ya? Y esto es lo que nos habla en Juan 3:3. Dice, así como Él es puro, ¿ya? Jesús siempre se pone delante de nuestro, nos dice, oye, así como soy yo, tienen que ser ustedes, porque ustedes tienen que llegar a mi estatura, tienen que... o sea, maravilloso, tenemos un Dios que se pone por ejemplo, ¿ya? Él se pone delante de nosotros, nos dice, tienen que ser como yo soy, ¿ya? Nos pone el objetivo delante de nuestro. Tenemos que tener ese objetivo, seguir adelante, porque Jesús es nuestro objetivo principal. Y a través de este concepto de purificar a sí mismo tiene relación con eso. Todos los días tenemos que buscar al Señor, buscar su presencia y limpiarnos, dejar a un lado todas nuestras diferencias, dejar a un lado todas nuestras faltas, eh, poner a Cristo en primer lugar, y abandonar nuestras banderas y poner la bandera de Cristo en nuestro corazón, ¿ya? Y eso es un proceso que lo hacemos a diario, y eso finalmente nos va purificando, nos va mejorando, nos va llevando a una condición mejor cada día. Eh, Amén. Tírame la otra lámina. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿ya? Esto es lo que estábamos leyendo en este minuto, ¿cierto? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza aquí referida es de ser semejantes a Cristo y esto se va a reflejar en su segunda venida, ¿ya? Esta esperanza nos conduce a vivir sobria, justa y piadosamente. Esto es importante, lo que acaba de decirles yo delante, que finalmente tenemos que llegar a la presencia de Dios, no como comenzamos, sino que como estamos terminando. Finalmente, muchos más puros, muchos más limpios, muchos más santos. Tenemos que buscar la santidad, ¿ya? Es importante. Esta esperanza nos conduce a vivir sobria, justa y piadosamente. En Tito, después tengo todas estas referencias después para que las podamos leer, ¿ya? La salvación es condicional. No, no no hay como una gran meta para ayudar al hombre a resistir la tentación. Eh, Esto es importante. Juan, acá, a través de Juan, nos habla y nos dice, tienen que tener una gran meta. Si nosotros no tenemos meta, no llegamos a ningún lado, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener la meta. ¿Cuál es nuestra meta finalmente? Ser como Cristo, ¿ya? Semejante. Dios quiere, fue siempre nuestro lema, ¿ya? Como comunidad. Eh,
finalmente Dios quiere tener a muchos hijos semejantes a Cristo, ¿ya? Eso es lo que componemos nosotros, una gran comunidad con muchos hijos semejantes a Cristo. Cuando hablamos de la semejanza a Cristo, es esto, buscar la santidad, buscar ir limpiándonos cada día para llegar sobria, justa y piadosamente delante de Él. ¿Ya? Amén. Sigamos con el otro texto, por favor. En Él. Eso es parte del texto principal que estábamos leyendo. ¿Qué es lo que es en Él? O, en él, o sobre él. Dice literalmente en la frase griega, se refiere a Cristo a la esperanza que uno tiene puesta en él, ¿ya? O sobre él. En Romanos 15:12, que también lo vamos a ver, y Timoteo 4:10, donde aparece la frase proporcional, proposicional, ¿ya? Perdón, se me enredó la lengua. Esta es la esperanza basada en lo que ha hecho Cristo y ahora por nosotros. ¿Ya? Ponga la otra lámina, por favor. Se purifica a sí mismo. ¿Ya? El tiempo presente aquí indica acción continua. Es esencial la pureza para alcanzar lo que se espera. Está Hebreos 12:14, segunda. Todos esos versículos los tengo después para leerlos, para que finalmente podamos eh, eh, consolidar, digamos, esto, ¿ya? Consolidar en nuestro corazón que no es tan solo lo que dice Juan, sino que lo dice Pablo también, y también lo dice, y por ahí también está Pedro, ¿ya? Eh, los gnósticos enseñaban que el pecado no contaminaba al que era de su conocimiento. Juan refuta aquí tal idea, ¿ya? Los gnósticos, ustedes sabían que era una doctrina que también se habló como falsa doctrina o anticristos, ya que se estaba levantando en esa época, y que hablaban de esto también, ¿ya? Y que el pecado no contaminaba, sino que no como en nuestro pensamiento es que el pecado contamina, por lo tanto tenemos que limpiarnos y purificarnos a diario, ¿ya? Ese es el punto. Pásame la otra lámina, por favor, José. Y aquí están los versículos que ratifican, digamos, lo que estábamos expresando. Dice, seguid la paz con, esto es Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todo y la santidad, ahí está, la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, al Señor, ¿ya? Subrayar santidad. Así que, hermanos, amados, así que, amados, puesto que tenemos tal promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ya? Segunda de Corintios 7:1. ¿Ya? Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Ya? Justicia y santidad. ¿Ya? Busquemos la santidad. Efesios 4:24. Pásame la otra lámina, José, porfa. Y falta la de Pedro, sí. Pedro, segunda de Pedro 3:14, dice, pero nosotros esperamos según, perdón, ahí sí. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Se acuerdan que yo le decía que nuestra esperanza tenemos que ponerla no solo en esta tierra, en las cosas de esta tierra, sino que tenemos que sacar nuestra mirada y ponerla en las cosas eternas, ¿ya? Como dice aquí, la promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. ¿Ya? Sin manchas, purificándonos diariamente. Ese es el concepto que tenemos que guardar en esta mañana.
Tenemos que buscar la santidad, tenemos que purificarnos diariamente, buscar a Cristo, buscar su presencia, porque eso nos va a llevar a, eh, a cumplir las etapas que tenemos demandadas por nuestro Padre en esta tierra, ¿ya? Él Él nos pone todos los elementos, todas las cosas, todo lo que es necesario en nuestra vida para que podamos llegar y alcanzar la meta que Él nos pone. Tenemos que poner lo primero que tenemos que poner es nuestra meta adelante. Segundo, nuestro corazón puesto en las cosas de Dios, en las cosas del reino de Dios, ¿ya? Y a través de eso vamos a ir caminando y Dios se va a encargar de todas las situaciones, de todas las cosas. Va a ir a través de su Espíritu ayudándonos porque Él nos va a revelar, nos va a indicar qué cosa hacer y qué no hacer. Tenemos que tener sensibilidad y comunión con Él a diario. Pásame la próxima lámina, por favor. Así como Él es puro. Véase los versículos 5 y 7. No hay pecado en Él, ¿ya? Es justo. Cristo es el modelo o ejemplo de pureza que tiene que caracterizar al que espera ser hecho semejante a Cristo en el día final. ¿Ya? Sigamos con el otro versículo, por favor. Pásame ese, porque ese ya lo conversamos ya, por favor. Lo que les decía yo adelante, este pasaje nos habla de la meta o propósito de cada cristiano, su esperanza de ser semejante a Cristo, le ayuda a combatir el pecado, ¿ya? Hebreos 12, 14, y vivir la vida de pureza según el ejemplo de Cristo. Pásame el otro, o sería este el último, estimado. Ya, ahí está Hebreos 12, 14 que teníamos ahí el, el, con- el- el versículo. Seguir la paz y seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ya? Este versículo ratifica un poco lo que hemos estado conversando, lo que hemos estado abriendo, y, y que finalmente toda la palabra, la Biblia, nos enseña y es una, es un círculo finalmente. Todo concuerda, ¿ya? La palabra escrita por el Espíritu Santo a través de los hombres tiene un sentido y siempre va a ser cristocéntrica, ¿ya? Así que todo concuerda, todo tiene una relación una cosa con otra para llevarnos a tener la capacidad de poder avanzar, ¿ya? La palabra nos empuja hacia adelante. Eh, ¿Viene otro texto? Eh, este ya lo revisamos, así que dale, por favor. Ya. Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengan confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esta es primera de Juan 2:28. Esto ratifica un poco el texto, lo que conversamos originalmente, de que no tenemos que buscar la santidad, ¿ya? Tenemos que buscar las cosas de la eternidad, de poner a Cristo en primer lugar, nuestras metas, y este es un pasaje que nos empuja a eso, ¿ya? Para que se manifieste eh, en nuestros corazones el deseo ferviente de buscarle, ¿ya? Y finalmente no terminemos avergonzados, porque si nosotros no hacemos y tenemos entendemos que el Evangelio o la vida cristiana eh, no, no tiene metas, no tiene etapas, estamos en cierta forma perdidos porque tenemos que enfocarnos en Cristo. Siempre nuestro enfoque tiene que ser Cristo y buscar las cosas del reino, las cosas de arriba, para que las cosas finalmente podamos ir avanzando.
No podemos quedarnos estancados en cosas en esta vida. Si hay algo que te tiene estancado, tienes que buscar la presencia de Dios para que Él nos lidere, nos saque de esa situación para que podamos avanzar a la siguiente etapa. ¿Puedes pasar el otro? No que la hayamos alcanzado ya, sino que ya sea perfecto, sino que prosigo, este Filipenses 3, 12, 4, ya, 14, dice, eh, eh, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es Filipenses 3, 12, 14. Esto grafica básicamente lo que estamos conversando. O sea, esa meta, ese propósito, ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, tenemos que esforzarnos, seguir adelante, no decaer. Y si estamos decaídos, tenemos comunión unos con otros, podemos ayudarnos y orar unos por otros. ¿Ya? Y el otro versículo, por favor. José. Habiendo purificado nuestras almas con la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraterno no fingido, amados unos a otros, eh, entrañablemente de corazón puro. ¿Ya? Eh, Aquí el Señor sigue hablándonos y sigue llevándonos a purificarnos. ¿Ya? Eh, Tenemos que eh, cada día limpiarnos. Vuelve a insistirnos el Señor, vuelve a abrir nuestros ojos, nos trae palabras, nos trae una revelación a nuestro corazón respecto a esto, de que tenemos que avanzar en nuestra vida, no dejando cosas pendientes, no dejando cosas que traban nuestro futuro, sino que ir atendiendo cada una de esas cosas y eh, sanando nuestro corazón y pidiendo perdón, perdonando y siguiendo adelante. Amén. ¿Me da el otro versículo? Bueno, el don de ser hijo de Dios. Abarqué tres versículos en esta ocasión de Primera de Juan 3 hasta el 3 versículo 3 y eso fue un poco lo que el Señor puso en mi corazón para poder proseguir y seguir con este estudio. Ahora, si bien es cierto lo que decíamos delante cuando hacíamos el análisis de lo que hemos ido aprendiendo o descubriendo en esta epístola, en este mensaje paterno, muy paterno de parte de Juan, es que necesitamos tener elementos muy claros. Dios es luz, nuestro Padre es luz, es amor, y aquí vemos cómo ese amor finalmente nos toca a cada uno de nosotros. Y pongámosle énfasis en ese llamamiento, en ese grito que da Juan al decir, mirad, ¿ya? Cuán maravilloso, qué maravilloso es ser llamados hijos de Dios. Y es un privilegio porque finalmente entendemos que qué habría sido de nosotros si no hubiésemos conocido a Cristo.
Yo creo que esa es la reflexión final. Queridos, tenemos que tener claridad respecto a eso y que nuestro corazón se llene de gozo, de esperanza, de alegría, producto de que esto el Señor va a obrar en nuestras vidas y nos va a, a levantar y está con nosotros. Amén.